Bienvenidos a la presentación Medir confiablemente vibraciones en maquinaria rotativa industrial por Vibrotecnología en Vibration Cloud. Hemos estado revisando la manera en que la vibración se puede utilizar para determinar el estado de la maquinaria, lo cual será una herramienta muy útil para el mantenista industrial. Pero ahora deberemos abordar cómo hacemos para realizar dicha medición. Se me ocurre que el primer instrumento de medición que se utilizó para medir vibraciones fue el comparador de carátula, como el que se muestra en la figura. Tal vez un mantenista traía uno en la mano y lo acercó a una máquina y observó. El indicador empezó a oscilar de un lado para otro y pudo determinar la amplitud del desplazamiento de vibración en milésimas de pulgada pico a pico. Esto puede ser interesante, pero definitivamente no nos da toda la información que necesitamos. Porque es muy cierto que la medición de amplitud es muy importante. Tenemos que saber qué tan severa es la vibración como una manera de determinar el estado de la máquina, si esta vibración es excesiva, aceptable o no. Sin embargo, como muestra esta gráfica producida por el Mobius Institute, se puede ver cómo aparecen picos en frecuencia que indican la presencia de una falla en un rodamiento. Y esto lo que nos dice de manera muy clara es que el conocer las frecuencias es más importante que conocer las amplitudes, contrariamente a lo que mucha gente piensa, que considera la amplitud como el detalle más importante. De manera tal que cuando le pregunta un mantenista a otro cómo está la vibración, suelen contestar con un valor numérico, refiriéndose a la amplitud de la misma. Repitiendo este concepto, deberemos decir que es mucho más importante la frecuencia, el contenido de frecuencias de la vibración, que la amplitud. Por supuesto que ambos datos son sumamente importantes y se requieren en conjunto, pero quiero enfatizar que el contenido en frecuencia, es decir, las frecuencias de vibración presentes en una máquina, son más importantes que la mera amplitud. Por esa razón es que el instrumento que mide únicamente amplitud de vibración es un instrumento muy limitado, que no será suficiente para explotar todas las posibilidades de esta tecnología. Esta animación muestra un sensor moderno de vibración instalado en un motor eléctrico. Simplemente es para hacernos ver que la vibración debe ser capturada con algún dispositivo que nos permita transformarla en una señal eléctrica análoga que pueda ser después analizada para ver el contenido en frecuencia y saber de esa forma qué es lo que está produciendo la vibración en la máquina y poder inferir por lo tanto su estado. Este dibujo nos muestra de manera esquemática los componentes dinámicos de una máquina rotativa industrial. Por un lado tenemos la cimentación, que suponemos rígida. Por otro lado, el soporte del cojinete. Esta es la parte de la estructura de la máquina, estructura que tiene una cierta elasticidad y un cierto amortiguamiento. Decíamos que es la parte de la estructura de la máquina que soporta al cojinete propiamente dicho. El cojinete, que también tiene su elasticidad y su amortiguamiento, puede ser un rodamiento o una chumacera, y esa es la que le va a dar posición al rotor de la máquina. Cuando medimos la vibración que se produce del rotor relativa al eje, hablaremos entonces efectivamente de las vibraciones relativas y llamaremos vibraciones absolutas a las que tiene el soporte del cojinete respecto de la cimentación. Para medir las vibraciones relativas del eje, se utilizan los transductores de desplazamiento. Esta animación muestra las vibraciones relativas del eje respecto del soporte de la chumacera.
y se pueden observar dos sensores conocidos como sensores de proximidad o proxímetros, en los cuales se ilustra el efecto que tiene la posición relativa que tiene la flecha al moverse respecto de un campo magnético que estos mismos sensores producen. Estos transductores de desplazamiento o proxímetros tienen varias características que mencionaremos brevemente. Se utilizan mucho en máquinas con chumaceras antifricción, por ejemplo, turbogeneradores pesados. Esto se utiliza para monitoreo y análisis de órbitas. Estos sensores generalmente requieren instalación permanente, su portabilidad es muy pobre. Debido a que miden desplazamiento, el rango de frecuencia efectivo está limitado a alrededor de 1000 Hz, por lo que es posible perder información de algunas frecuencias altas importantes. Por estas razones, esta tecnología de vibración no es utilizada en el sistema Vibration Cloud. El instrumento que se utiliza en la actualidad con mayor frecuencia para monitoreo de vibraciones en maquinaria rotativa industrial es el acelerómetro piezoeléctrico, cuya construcción se muestra en esta ilustración. Los componentes principales de este dispositivo son el cristal piezoeléctrico, que está sujeto a la estructura del acelerómetro a través de este vástago, y tiene a su alrededor la masa sísmica. Cuando el dispositivo es obligado a vibrar por la máquina sobre la cual está sujeta, entonces se transmite la fuerza que produce la vibración de la masa sísmica, y este cristal piezoeléctrico se va a deformar muy poco, pero lo suficiente para mandar una señal eléctrica análoga a la aceleración de vibración. Los acelerómetros IEPE contienen un amplificador integrado que permiten tomar esa pequeña señal eléctrica y amplificarla lo suficiente como para que pueda ser leída por un dispositivo posterior. Las características generales del acelerómetro piezoeléctrico son las siguientes. Por un lado, presentan un rango de frecuencia útil muy amplio, que va desde fracciones de Hertz hasta miles de Hertz. La respuesta en este rango de frecuencia suele ser muy uniforme. Solo en los extremos, abajo de 1 Hz generalmente, y arriba de 10 kHz, dependiendo obviamente del modelo marca del acelerómetro, podremos tener atenuaciones o amplificaciones de señal importantes, y todo en el rango intermedio tendremos una respuesta plana, es decir, una información fidedigna. Debido a que no tienen partes móviles, estos dispositivos, los acelerómetros piezoeléctricos, mantienen su calibración durante mucho tiempo. Como tienen un cristal que es el elemento sensible, si se llegasen a golpear, por ejemplo, en una caída, es posible que el cristal se fracture y deje de funcionar. Debido a que son pequeños y generalmente livianos, entonces son muy adecuados para su uso portátil. Sin embargo, hay que observar la forma en la que se fija el acelerómetro a la máquina, ya que se produce un fenómeno llamado resonancia, debido a la fuerza con la que el acelerómetro es sujeta a la máquina. Si la fuerza de sujeción es débil, entonces la frecuencia de resonancia de este dispositivo será muy baja. Si la fuerza es grande, entonces la frecuencia de resonancia será mayor. Y esto lo que afecta es el rango de frecuencia útil, como se va a mostrar poco más adelante. Debido a estas características, el acelerómetro piezoeléctrico es el dispositivo preferido, el dispositivo utilizado en el sistema Vibration Cloud. Como mencionamos hace un momento, el montaje del acelerómetro va a determinar la frecuencia a la que este dispositivo puede funcionar adecuadamente. Este dibujo nos muestra, por ejemplo, que el acelerómetro puede ser fijado a la superficie de la máquina con un palpador
Obviamente la fuerza de sujeción la va a establecer el mismo usuario que sujetará el acelerómetro contra la máquina. También se puede utilizar un imán de 2 polos, muy útil para superficies curvas. Si la superficie es plana y está suficientemente limpia, se puede utilizar un imán plano. También se puede colocar una base adherida sobre la cual se atornille el acelerómetro. O podrá el acelerómetro adherirse directamente o bien atornillarse directamente a la máquina. Como pueden observar por los números y los colores, corresponden a las gráficas de resonancia mostradas abajo. Por ejemplo, para el palpador manual, la resonancia se presenta ligeramente arriba de 1 kHz, mientras que para el dispositivo atornillado, esa frecuencia de resonancia se encuentra mucho más cercana a los 100 kHz. Lo que es muy importante es el criterio siguiente. Un acelerómetro no deberá ser usado nunca más allá de aproximadamente 2/3 partes de su frecuencia de resonancia. ¿Qué significa esto? Si la frecuencia de resonancia fuera, por ejemplo, 1200 Hz, entonces la frecuencia máxima a la que tendríamos poca distorsión, es decir, una señal igual a la señal de entrada, no estaría mucho más allá de los 800 Hz. Cuando vemos la respuesta del imán de 2 polos, observamos que se encuentra cercana a los 10 kHz. Por lo tanto, la frecuencia máxima a la que se podría utilizar sería tal vez del orden de los 3 o 4 kHz. Y esta es la selección de Vibration Cloud para su sistema, y es por esa razón que los espectros de vibración que se muestran en nuestro sistema solamente llegan hasta 3200 Hz. Con frecuencia encontraremos máquinas en las que sea difícil o imposible montar una base magnética, debido al material del que estén hechas, por ejemplo aluminio en el caso de algunos motores. O también, como en los mismos motores, por la presencia de superficies que no permiten la fijación adecuada del sensor. En este caso se ilustran las aletas de enfriamiento de un motor eléctrico. En estas situaciones se tendrá que utilizar un sensor montado en un palpador para un montaje manual, que como ya vimos no nos va a dar una respuesta muy fiel más allá de tal vez unos 500 Hz, pero es mejor tener esa información limitada a carecer de información en absoluto. En Vibration Cloud utilizamos un palpador de excelente calidad de marca CTC. El palpador también se debe utilizar cuando tenemos situaciones de muy alta temperatura en la máquina a medir. Por ejemplo, si estamos midiendo en un compresor, podría tenerse temperatura mucho más elevada que en alguna bomba de agua de enfriamiento que se hubiera medido previamente. Siempre que se presentan estos choques térmicos en los sensores, se va a producir un fenómeno que se conoce como bajada de esquí, debido a que parece la ladera de una montaña por la cual bajan los esquiadores. Este fenómeno se manifiesta como la aparición de un pico muy elevado de bajas frecuencias cercano al cero. En este caso se ve una vibración de 28 milímetros por segundo, que es sumamente elevada. Pero esto no es vibración, es un fenómeno que, repetimos, se debe al choque térmico de los circuitos electrónicos que conforman el interior del acelerómetro. Siempre que se observe un fenómeno como esta bajada de esquí, deberemos entender que algo está fallando en nuestro dispositivo. Puede tratarse de una falla como una mala conexión, un cable que esté haciendo un falso contacto, y un caso muy común es el de los choques térmicos. Los acelerómetros tienen un rango de temperatura permisible, el cual nos lo va a marcar el fabricante. Pero este rango suele estar desde
algunos grados bajo cero, por ejemplo 20 o 30 grados bajo cero, hasta alrededor de 120 grados centígrados. Si la temperatura de la superficie de la máquina que queramos medir supera estos 120 grados centígrados y es necesario medirla, entonces lo recomendable es utilizar con mucho cuidado, y utilizando por supuesto un guante, utilizar el sensor de forma manual, sostenerlo y aplicarlo con el palpador, puesto que la punta del palpador es tan estrecha que no vamos a tener una transmisión rápida de calor. Hagamos ahora la definición de los ejes de medición. La mayoría de las máquinas rotativas industriales se cimientan de manera tal que la flecha queda paralela al piso. Y debido a esto podemos definir tres direcciones. Podemos observar en el dibujo una flecha de doble cabeza verde que nos indicaría la dirección horizontal. También tenemos en amarillo la dirección vertical y finalmente en rojo la dirección axial. Estos tres nombres se pueden cambiar, sin embargo nos sujetaremos a esta terminología. Cada flecha en la mayoría de las máquinas está sostenida por dos cojinetes. Estos cojinetes, que como ya hemos dicho pueden ser chumaceras o rodamientos, van a indicar un punto de medición y en cada uno de ellos podremos tener tres direcciones, la horizontal, la vertical y la axial. Por lo tanto, podremos tener normalmente 6 lecturas. Como se muestra en este dibujo, en la parte libre del motor, es decir, la parte contraria a donde se encuentra el acoplamiento o la carga, en la parte libre no están tomando una lectura axial, debido a que normalmente las tapas de ventilación no permiten hacer una buena lectura y aquí simplemente se omite. Cuando tengamos la posibilidad de hacer las tres lecturas, deberemos preferirlo. Otro caso son las máquinas verticales. La dirección axial es bastante clara, pero si hablamos de dirección horizontal o dirección vertical, podrá parecer confuso porque en realidad ambas son horizontales. De hecho, deberíamos llamarle mediciones radiales. Una convención que nos puede servir para evitar esta confusión es llamar dirección vertical a aquella dirección que es paralela a la tubería de descarga, que suele dar mayor rigidez a la estructura, mientras que la dirección horizontal será aquella dirección radial que es transversal a la tubería de descarga. Viendo este dibujo del corte de una máquina rotativa, donde podemos observar el rodamiento sujetando a la flecha, vemos que hay varias partes donde podríamos colocar nuestro sensor. Es muy importante que si vamos a hacer una lectura axial, no pongamos el sensor en una parte que no esté comunicada directamente con metal al cojinete, puesto que esta sección puede amplificar, atenuar o en general distorsionar la señal real que queremos medir. Por esa razón, la dirección axial deberá ser medida en la parte donde encontremos metal entre el cojinete y nuestro punto de medición. Para una dirección radial, tampoco deberíamos tomarlos muy alejado del cojinete, puesto que la vibración, que es un movimiento, va a tener que recorrer toda la estructura, y la estructura tiene también un cierto grado de amortiguamiento que va a hacer que la señal se atenúe. Pero si esta estructura es débil, si se trata por ejemplo de una tolva, entonces no tan solo se puede atenuar la señal, sino que también podría resonar la tolva, lo cual amplificaría tremendamente la información o en general producir distorsión. Por esa razón, para una lectura radial es mucho mejor estar cerca del cojinete, en este caso el rodamiento, de manera tal que entre el rodamiento y el dispositivo solo haya metal y la distancia sea la mínima posible.
Las direcciones vertical y horizontal, que son radiales a la flecha, deberán buscarse de manera tal que efectivamente el eje del sensor corresponda al radio, es decir, que apunte directamente al centro de la flecha. Esto es ideal, aunque no siempre se puede lograr dadas ciertas condiciones reales en las máquinas. En la dirección axial no es posible hacer coincidir el dispositivo con la flecha, así que deberemos buscar una sección de metal que nos permite estar paralelos a la flecha y lo más cercano del cojinete. Cuando hagamos mediciones radiales, por ejemplo, una medición vertical, deberemos asegurarnos de que el sensor está efectivamente vertical y no ligeramente inclinado. También es muy importante respetar el punto donde está colocado nuestro sensor. Si vamos a tomar lecturas, por ejemplo, cada 3 meses de una máquina, deberíamos asegurarnos de tomar siempre en el mismo punto. Esto se puede hacer haciendo una marca con un plumón de tinta indeleble para que siempre coloquemos el sensor en el mismo lugar. Podemos observar que la lectura horizontal, de acuerdo a la recomendación que se hizo, debería tomarse en este punto. Sin embargo, este es un lugar que suele estar lleno de grasa, que además puede presentar una superficie poco apta para poner nuestro imán, y por lo tanto lo que se preferiría es esta superficie más plana, probablemente más limpia. Evidentemente vamos a tener una cierta cantidad de información perdida, pero eso es aceptable siempre y cuando midamos consistentemente de la misma manera cada vez que tomemos datos de esta máquina. Esto se le llama repetibilidad en la lectura y es un concepto fundamental. Deberemos entender que en el mantenimiento predictivo por análisis de vibraciones es mucho más importante la repetibilidad de la lectura que su exactitud. Es decir, si tenemos un poco de error, no es tan importante siempre y cuando ese error sea el mismo lectura tras lectura, porque esto permitirá que cuando observemos cambios en los datos, serán cambios debidos al cambio del estado de la máquina y no cambios debidos a nuestra forma de medir. La medición axial siempre es complicada. Una parte que debemos tomar en cuenta siempre es la seguridad. Estaremos cerca de flechas girando, tal vez a velocidades elevadas, y la flecha te puede estar moviendo un cople o una banda, o peor aún, un elemento con aspas, y podría ser muy peligroso estar cerca de él. Además, el sensor tiene un cable, el cual puede ser atrapado con facilidad por alguna de estas piezas móviles. Por esa razón, repetimos, más importante que la exactitud de la medición es, por supuesto, la seguridad del analista, y también lo es la repetibilidad de la lectura. Es mejor escoger medidas que tengan errores pequeños a correr riesgos. En resumen, para que los datos de vibración sean válidos, deberemos observar lo siguiente. Por principio de cuentas, estar seguros de cuál es la orientación del sensor. Si decimos que la lectura es horizontal, asegurarnos de que está colocado adecuadamente. El montaje es muy importante. Utilizaremos, como ya habíamos dicho en Vibration Cloud, generalmente un imán de muy buena calidad. Excepcionalmente se usará la punta palpadora. En ambos casos debemos asegurarnos de poner el sensor de manera tal que no esté cambiando de posición, que esté bien asentado y que además sea siempre en el mismo lugar. Los cables, la batería de nuestra computadora portátil y los demás dispositivos físicos deben estar en buen estado. Cualquier parte de nuestro sistema que falle arruinará la confiabilidad de las lecturas. Debemos recordar que los sensores son sensibles a la temperatura.
Por eso, si observamos una máquina excepcionalmente caliente, o bien si observamos cambios muy fuertes de temperatura, podrán aparecer en nuestros espectros las bajadas de esquí, en cuyo caso deberemos eliminar esa lectura y tomar una buena una vez que el dispositivo, es decir, el sensor, se haya asentado. Esto puede llevar del orden de varios minutos. En el caso de temperaturas muy elevadas que superen la resistencia del sensor, las vibraciones siempre están fundamentadas en una localización. Debemos saber cuál es la máquina en la que medimos y debemos tener bien claro que estamos lo más cerca posible del rodamiento y en la orientación adecuada. Las condiciones de medición son muy importantes. Tiene que estar bien claro cuál es la fecha y la hora en la que se tomó el dato. Muy importante es conocer la velocidad de rotación de la máquina cuando tomamos la lectura. Un dato que puede ser importante también es la carga que tenía la máquina y algunos otros, como por ejemplo el producto que se estaba procesando, la temperatura ambiente, quién es el responsable de las lecturas, etc. Cada vez que se toman datos de vibración, es posible registrar valores promedio o bien el contenido en frecuencia. Ambos datos pueden tener utilidad. Por ejemplo, los valores promedio pueden servirnos para observar tendencias. Y los datos en frecuencia, el espectro de vibración, es sin duda alguna la herramienta más importante. El sistema Vibration Cloud registra ambos datos de manera automática. Realizaremos ahora una prueba con un equipo que hemos definido previamente. En esta imagen se puede apreciar la máquina de prueba, que consiste de un motor eléctrico que tiene montado directamente en la flecha un plato. Este plato tiene una ceja que permite poner plastilina para, en este caso, balancearla. Este pequeño pedazo de plastilina negra que está colocado aquí le da un mejor balance que el que tiene normalmente este plato. Hay un soporte conectado directamente al cojinete del motor, en el cual se pone el sensor a través de un imán en dirección horizontal. Revisando brevemente, podemos ver que ya tenemos dada de alta una máquina en la planta de prueba que se llama máquina de prueba, la cual ya vimos que es una máquina de una sola flecha con cimentación flexible de menos de 20 caballos, que tiene además el útil, que se trata de un tambor montado directamente sobre la flecha y solamente se está midiendo en el cojinete cercano a la carga en dirección horizontal con una velocidad de 1800 RPM. Tenemos ahora el programa en modo de medición. Para que este programa funcione, simplemente tenemos que hacer lo siguiente. Primero es asignar un nombre al reporte. Recuerde que en el sistema Vibration Cloud estos datos serán enviados a la nube y serán procesados por un sistema experto. El reporte es el nombre del archivo con el cual se manejará esta información. Vamos a llamarle ahorita prueba 1 y le decimos abrir. Lo primero que hace el sistema es desplegar la base de datos indicando todas las plantas que tenemos registradas. Y también nos hace una advertencia. Damos continuar. Y lo que vamos a hacer es elegir la máquina que vamos a medir. Abrimos la planta, tenemos el área de prueba, abrimos el área y tenemos todas las máquinas registradas. Vamos a empezar por medir la máquina de prueba. Damos un doble clic y vemos que se desactiva el área donde está el árbol de las máquinas registradas, pero aparece en esta área el nombre de la máquina y el punto en el que debo medir, que como ya vieron en la imagen anterior son los donde tenemos colocado el sensor.
Haremos trabajar el equipo y ahora tomaremos la medición oprimiendo este botón. Obsérvese que apareció la señal de tiempo con un indicador del factor de cresta que tiene un valor de 4.64 y se evalúa en color naranja. También apareció el espectro de vibración con varios picos y un indicador de la severidad con el valor de 1.71 milímetros sobre segundo RMS. Tanto el factor de cresta, que es adimensional, como la severidad serán discutidos en un video siguiente. Lo importante es que ya tenemos estas señales y podemos ahora guardarlas. Como fue el único punto que indicamos para esta máquina, ahora se han borrado los datos que teníamos, se ha vuelto a activar el árbol de máquinas registradas para en caso de que yo quisiera añadir más mediciones a mi reporte. Como es el único que tomaremos en este momento, simplemente voy a decir cerrar. En este momento, la información está siendo enviada a la nube y posteriormente veremos la manera en la que se revisará el reporte que regresa el sistema experto. Gracias por su atención a este video y le recomendamos no dejar de ver el siguiente.